Bueno, un poquito más de filosofía en la calle, espero que sea de su interés. Sobre todo un documental del cual queremos hablarles, que se proyecta esta misma tarde en la tetería Al-Hamam Almeraya. Eso está en la calle de las Tiendas, en la calle Perea, concretamente, a las 7 de la tarde. Y la verdad es que pinta muy bien, todo hay que decirlo. Un servidor solamente ha visto un tráiler, el que quiero compartir con ustedes. Espero verlo, incluso si hay posibilidad de que podamos emitirlo en televisión íntegro, pero sirva como muestra este botón de esta historia que han titulado Pagar con la vida, Nicolás Salmerón y la pena de muerte. Lo vemos. Existen teorías que igual no están muy contrastadas, que dicen que igual esos ajusticiados fueron como tal antes de que Salmerón firmara aquella famosa sentencia. Grandes teólogos de la Iglesia como San Agustín, Santo Tomás, el obispo Isidoro, San Ambrosio, justificaban la pena de muerte, porque la pena de muerte, apoyándose siempre en los textos bíblicos. Y en ese fragor de las insurrecciones militares, sin duda se debió de producir en él una lucha tremenda. Un pequeño teaser, un pequeño fragmento de este documental, repito, se proyecta esta tarde en la tetería Al-Hamam Almeraya, calle de las Tiendas, calle Perea, concretamente 7 de la tarde. Antonio Guerrero, bienvenido, buenas tardes. Pues encantadísimo de estar aquí. No es la primera vez que te acercas a la figura de Salmerón. De hecho, recuerdo que de las primeras entrevistas que hicimos en este plató fue de un libro que presentabas, acercándonos a la parte filosófica de este ilustre almeriense, posiblemente el más ilustre almeriense que dio esta tierra, al ama de Almería concretamente. Hemos conocido la figura de Salmerón, la parte política y sobre todo el hecho de, ahí lo veíamos en animación, un especial saludo, un pequeño paréntesis a Juanjo Zanoletti, que sigue siendo un maestro, el tipo, haciendo una animación y muy involucrado en este documental, ¿no? Eso que dejó como legado, o que más conocemos de la figura de Salmerón, de negarse a firmar una pena de muerte, y por eso dejó de ser o renunció a ser el presidente de la Primera República. Del punto de vista filosófico, la moral filosófica de ese señor se vería, no sé hasta qué punto, tocada, afectada. Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho la figura de Nicolás Salmerón como filósofo, más que como político. De hecho, como tú acabas de aludir, escribí un libro sobre la parte de filósofo práctico de Nicolás Salmerón, que sigo pensando que, por desgracia, no está todavía situado en el cronograma de la filosofía española. Creo que es una deuda pendiente con nuestra historia, ¿no? Y esa faceta filosófica de Salmerón me lleva a pensar que aquel hecho histórico de la dimisión como presidente de la Primera República y de la negativa a firmar la sentencia de muerte escondía detrás una gran predisposición filosófica. Nada de lo que hizo Salmerón, bajo mi punto de vista, está ajeno a la filosofía. Y en aquel momento, que en España había un gran debate social sobre la vigencia o no de la pena capital, obviamente, si Nicolás Salmerón se negó a firmarla, es porque se posicionó dentro de ese debate social y le dio prioridad a los intereses del pueblo que a los intereses del gobierno. Por eso no podía estar en ese gobierno, ¿no? Importaba más los intereses del pueblo, como buen político y filósofo que era. Claro. De ahí surgió la chispa de hacer ese documental y darle un revestimiento filosófico al hecho histórico de la negativa, porque, por desgracia, es un debate que sigue vigente. En España ha tenido diferentes momentos de abolición y de restauración de la pena capital, pero hay países donde todavía sigue en vigor. Por lo tanto, es un debate social que está más que nunca necesitado de diálogo, precisamente. Claro. ¿Cómo se inicia esta historia? ¿Quién está involucrado en este documental? Bueno, pues la historia surge a partir de mí. Yo tuve la idea, hice un guión previo, contacté con Juanjo Zanoletti, que es una persona excelente, un gran profesional, que con su productora Moviola Films, y rápidamente él acogió la idea, le pareció sensacional, me dotó de medios de recursos, empezamos un diálogo que terminó en la realización del documental. Se rodó en el Centro Asociado de la UNED en Almería. Agradecemos desde aquí que nos cediera las instalaciones de forma gratuita al director. Y a aquel documental acudieron pues diferentes personas. O sea, es un documental de diferentes perspectivas. Además de filósofos, hay historiadores, hay una psicóloga, hay un teólogo, hay una antropóloga, porque consideramos que hay que darle una visión genérica
de la pena capital, no solamente la perspectiva histórica, sino Sí. que cada profesional vea desde su perspectiva cómo se desarrolla la pena de muerte. Por ejemplo, en el caso de la psicóloga nos narró cómo es la sensación de luto antes del luto y después del luto cuando alguien es ajusticiado, ¿no? Entonces es un documental muy interesante, Ya lo creo. porque se revisan muchos conceptos. ¿Qué dicen las diferentes corrientes filosóficas o los grandes filósofos en la historia con respecto a la pena de muerte? Entonces, Bueno, sobre el debate sobre la pena de muerte hay dos grandes perspectivas. Podemos encontrar argumentos a favor y en contra, ¿no? A favor está la idea del merecimiento, o sea, bajo la perspectiva de que el reo no tiene derecho a la reinserción, cabe el merecimiento, o sea, el ojo por ojo, ¿no? Sí. Quien hace algo tiene que pagarlo. Hay una proporcionalidad con el castigo, ¿no? Ese es el argumento más poderoso a favor de la pena de muerte. En contra tenemos la versión contraria, que la función del reo es precisamente la reinserción. Entonces, desde esa perspectiva no cabe la pena capital. Lo que pasa es que hay muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, hay países donde se sigue defendiendo la reinserción, pero existe la pena capital, lo cual es completamente contradictorio. No es posible la reinserción si hay pena capital. Y después también está el argumento en contra de la irreversibilidad de la pena capital. Si una persona, por error, es ajusticiada, es un daño irreparable. No se puede dar marcha atrás Claro. y devolverle la vida. Por lo tanto, es un error que es insalvable. No se puede uno arriesgar jurídicamente a cometer un acto tan atroz como un asesinato legal, en este caso. Lo que pasa es que la reinserción social en muchas ocasiones es algo utópico. En primer lugar porque hace falta medios. Tú metes a una persona de 15 años en el talego y me da la impresión de que esa persona se sale en la reinserción. No digo que no se pueda hacer. Posiblemente hay un ejemplo claro de reinserción y es un señor que dejó también una huella, la verdad que entre toda la sociedad española, que es el Lute. El Lute. Por poner un ejemplo, ¿no? Me encanta la película. La Sí, película es buenísima. Y tú fíjate el delito que cometió el hombre, ¿no? En fin, en comparación con otros, ¿no? Quiero decir, ¿no? Pero quiero decir, supo rehacer su vida, estudiar en la cárcel y convertirse en abogado, ¿no? Ese sería un ejemplo típico de una reinserción social de un reo, de un Sí, preso. bueno, en el caso personal del Lute es más bien una reinserción provocada por él mismo, Claro. más que por el sistema. Efectivamente. O sea, el sistema, como yo coincido contigo, que tiene muchas grietas, Claro. mejorable legalmente, en dotación de medios de recursos y desde un cambio de perspectiva legal. Yo estoy de acuerdo contigo que hay una falta de necesidad de revisión legal. Pero el debate aquí es la pena capital. Si la pena capital tiene vigencia en el mundo actual o no. Si estamos atentando contra la dignidad humana o no. O sea, ese es el gran debate social actual, pero también el momento de Nicolás Salmerón. Es el mismo debate. La pregunta que a veces se hace uno, ahí interviene esto que llamamos moral, ¿no? Pero hay gente que es tan canalla y tan mala, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia, antigua y contemporánea. Asesinos en serie, gente, pues es lo que decimos, este tío no merece seguir viviendo, ¿no? Ahí es donde aparece la duda, la El pregunta, debate. ¿no? Claro, el Ahí viene debate, el ¿no? dilema. ¿Para qué voy a resentar a este tío que acaba de asesinar y de esta forma a esta serie de personas? A este tío hay que quitárselo de en medio, ¿no? No sé. Sí, claro, Y estamos en el derecho a pensar Incluso esto. casos actuales en España de, Claro. de asesinos en serie que han matado a personas que se han hecho mucho eco en los medios de comunicación, que están en la condena permanente revisable, que es algo parecido a la cadena perpetua, pero que obviamente nadie confía en su reinserción. Son personas imposibles de reinsertar porque por diferentes motivos cognitivos no pueden. Claro. Entonces ahí surge el debate. ¿De verdad es posible condonar una deuda social a una persona así? ¿No es posible condonarla? ¿Hasta qué punto es posible encauzar la reinserción? Habrá que hacer particularidades. Claro. Y eso está pendiente de revisar. ¿Cuál es tu opinión, Antonio? Mi opinión es que respecto a la pena capital, obvio, yo estoy en contra de la pena capital. Si el objetivo final es la reinserción, no cabe la pena capital, Claro. no es posible. No obstante, yo sí tengo puntualizaciones respecto a la reinserción, porque obviamente hay una vía única y tiene que haber una pluralidad de vías de reinserción y hay que considerar ciertos aspectos donde determinadas personas no son reinsertables. Entonces, si no son reinsertables de la vida social, habrá que hacerlo de la vida psicológica. Entonces, hay puntualizaciones, pero eso ya es otro debate Otro diferente de la debate. pena capital, Claro. revisable, por supuesto. Bueno, Pagar con la vida, Nicolás Salmerón y la pena de muerte. La proyección esta tarde, 7 de la tarde, Teatro Jamán Alberalle. Posiblemente haya más proyecciones en un Sí. futuro inmediato. Se lo iremos contando, pero la verdad que tiene muy buena pinta. Comentaba con Juanmo Jiménez, que también ha estado por aquí en el programa, como bien sabes, un joven filósofo, la verdad que se nota que lo vive y le gusta lo que hace. Está dentro también de Filosofía en la Calle contigo.
Y le he comentado algo sobre un artículo de tu habitual columna en el diario, sí, Diario de el Almería. Diario de Almería, que dices algo así. ¿Se avecina un cambio político? La pregunta, ¿tiene eso algo que ver con el aumento de matrículas en la carrera de filosofía? Las matrículas en filosofía van en aumento al ser el motor de cambio más poderoso de la historia. Me dabas un dato, y si quieres lo comentas de nuevo. En la UNED, que es la única forma, la Universidad de Distancia, de hacer la carrera de filosofía, ha habido un número de matrículas nunca visto. Nunca he visto en la historia almeriense. Almeriense, esto es. O sea, aclarar que quien quiera estudiar filosofía lo puede hacer en Almería, en la Universidad de Distancia, en la UNED, en la cual se puede hacer el doctorado, pero no la carrera se puede hacer únicamente en la UNED. Y este año han habido 60 matriculaciones, lo que no ha pasado nunca en la historia de Almería en la UNED. O sea, es el año de más matrículas y eso significa algo, significa que la gente siente interés, siente vocación por la filosofía, pero también es consecuencia directa de un momento de crisis. Siempre que hay aumento de matriculación en filosofía es porque vivimos en un momento de crisis, la gente se hace preguntas y tiene necesidad de encontrar respuestas. Entonces, en la transición hubo un momento similar, transición española estamos hablando, en el que aumentaron significativamente la matrícula en filosofía, también hubo un cambio de ley educativa, Sí. y eso trajo las consecuencias directas de un cambio político. Hubo determinadas transformaciones políticas en España, que hemos sido patentes de esos cambios históricos. Y en España está pasando esto. Hace unos años, tú mismo me has dicho muchas veces, que la filosofía incrementa en popularidad. Sí. No podemos decir que sea una revolución, pero sí estamos aumentando la popularidad. En Almería, lo que nunca ha pasado, 60 matrículas. Nunca ha pasado esto en la historia, en Almería. Entonces, simplemente por analogía, por comparativa, por estudio comparativo con el pasado, un aumento de matrícula en filosofía traen como consecuencia cambios políticos. ¿Qué cambios son los que van a venir? Lo dejamos en punto suspensivo. Pero la historia te dice que cuando el personal se para a pensar, a reflexionar, es cuando se producen los cambios. Encendemos la chispa de la mecha iniciadora, Sí. que se encienda el fuego y ya veremos qué pasa. Bueno, pues bienvenidos los cambios. Sí, esto se ha producido a lo largo de la historia. No sería el primero, ni seguramente sería Efectivamente. el último, ¿no? El Bueno, pensamiento crítico sigue siendo el arma más poderosa. el pensamiento crítico. Pero también esto que hacéis, ¿no? Lo que hablamos en su día. O la forma que había años atrás en otras leyes educativas, la forma de acercar la filosofía en el aula. Era algo un poco más tostón, si me permiten la expresión, un poco más teórico. Estudiarse a los 3-4 nombres importantes de la historia de la filosofía, hablar un poco de aquellos mensajes que dejaron y poco más. Esto que hacéis de filosofía en la calle es otra cosa. Claro, nosotros queríamos no ir en contra de la academia, porque nuestro mensaje no es contradictorio, que consideramos que la academia es necesaria. Podemos hacer un debate sobre cómo orientar la academia, pero consideramos que es necesario y cumple una función muy importante. Pero nosotros lo que queríamos es crear una tradición filosófica en Almería que no existía, porque no existían actividades culturales de filosofía. Hemos creado esa tradición, seguimos creándola, porque consideramos que si los filósofos no invadimos el ágora y creamos este tipo de cultura filosófica, lo van a invadir los sofistas malos, que son los charlatanes. Entonces, es una obligación, creo, del filósofo invadir el ágora para que no lo invadan ellos. Claro. Y hay ejemplos. En la política hay unos cuantos sofistas, me da la impresión, ¿no? Unos cuantos charlatanes. Bastante. Sí. Gracias, Antonio, por la visita. Hasta la próxima. Hasta vosotros siempre. Bueno, aquí lo dejamos. El lunes un poquito más, si les apetece, ¿vale? Aquí estaremos a partir de las 6:30. Disfruten del fin de semana. Adiós.